Buenas tardes a todos. Eh, bueno, esta es una grabación que quería hacerles para terminar de comentarles sobre la temática de que estábamos hablando de XML y para poder darles las orientaciones para el taller que les estoy pidiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar uno de los enlaces que tenemos acá, que es este, puede XML o XML tutorial. Vamos a ver cuál de los dos es. Es este, es XML tutorial, pero ya lo voy a abrir eh, en una nueva pestaña y, vamos a ver qué es lo que nos presenta. Entonces, aquí por un lado, lo que estamos viendo es, ustedes pueden revisar este material para que puedan profundizar un poco en lo que hemos venido trabajando. Entonces, muy didácticamente va pasando por cada uno de los conceptos que nosotros hemos ido trabajando. Entonces, aquí está presentando qué es XML, que es un estándar porque fue diseñado para almacenar y transportar información, como les decía que era para la interoperabilidad, y fue diseñado precisamente para que fuera comprensible tanto por las máquinas como por los humanos. Ya hemos visto que contiene una serie de etiquetas que abren y cierran y que nosotros podemos definir cuál es la etiqueta y el significado de las mismas. Entonces podemos hacer un XML tan sencillo o tan complejo como nosotros queramos. Mm, Aquí en esta primera parte se presentan varias enlaces a XML que ustedes pueden trabajar y profundizar, pero lo más interesante aquí está en esta parte, donde el XML pues, es un estándar, es un lenguaje de marcado estándar, ¿sí? Y es muchísimo mejor que el HTML porque está diseñado precisamente para poder trabajar con, para poder trabajar con datos y no trabajar tanto con la presentación. Entonces, y fue diseñado especialmente para eso, para transportar precisamente los datos. También el otro elemento importante es que sea autodescriptivo, que es lo otro que tenemos aquí, completamente autodescriptivo, ¿sí? Y como les había comentado, es un estándar internacional, tiene una recomendación de un estándar internacional. Entonces, por eso es que es interesante pues trabajar con esta parte del XML. Nosotros el archivo como tal lo podemos ver así, como un archivo XML básico, pero también cuando ya lo mandemos y le coloquemos algún tipo de presentación, pues entonces ya se puede ver la información en una mejor presentación. Entonces, hay una diferencia que hay entre los dos, ¿sí? El XML fue diseñado para agrupar los datos, ¿sí? Y el otro, el HTML, es más para el diseño y la forma en que presentan los datos, ¿sí? O sea, cómo se ven los datos. Y el HTML pues tiene unas etiquetas ya predefinidas, que ya sabemos qué es lo que hace en el explorador. En cambio, en el XML, las etiquetas tú las puedes usar como quieras, ¿sí? Además es extensible y puedes fácilmente extender su funcionalidad. Bueno, también nosotros vimos que nosotros lo usábamos en varios aspectos, se utilizan en varios aspectos para el desarrollo web y para varias aplicaciones que utilizan en el fondo la representación de los datos con XML. Lo más importante es que nos permite separar los datos de la presentación, esa es una de las partes más importantes, y nosotros podríamos así trabajar diferentes escenarios de presentación dependiendo del usuario que esté visualizando los datos. Entonces,
Eso es lo que, esa es la parte interesante, ¿no? Que podemos entonces ya, dependiendo del usuario que quiera revisar o entrar a nuestra aplicación, nosotros podemos hacer un filtro sobre los datos a presentar y ya no estaríamos cambiando directamente el HTML por cada usuario, sino que eso sería de una manera dinámica. Aquí hay un ejemplo de una presentación de libros, ¿sí? Y nosotros podríamos esos libros pues presentarlos dependiendo si son los editores, si son los autores, etcétera. ¿En qué se utiliza? Se utilizan para compartir productos en transacciones financieras, en datos médicos, datos matemáticos, mediciones científicas, etcétera. Entonces, en noticias, en servicios del estado del tiempo, todo lo que nosotros queramos hacer. Nosotros podemos ver el XML como una estructura, ¿sí? Como una estructura jerárquica donde tenemos un elemento raíz que encapsula todos los demás elementos y podemos tener elementos que son así hijos, entonces sería el elemento hijo y el elemento de arriba es el elemento padre y los elementos que están en el mismo nivel son elementos hermanos y así sucesivamente. También tenemos una sintaxis que se describe a sí misma, es decir, los mismos elementos nos están dando la semántica de lo que se estaría guardando allí. Por eso es importante que el nombre que nosotros coloquemos sean nombres que semánticamente podamos nosotros entender. Aquí tenemos la otra parte que es la parte de la sintaxis, las reglas. No habíamos visto esto, nosotros hemos visto que hay unas reglas que hacen que el XML sea bien formado. Entonces, la primera regla es que debe tener un solo elemento raíz y bajo ese elemento raíz pues estén los otros elementos. Eh, Aquí tenemos un ejemplo. Si el elemento raíz es node, la etiqueta que cierra debe ser slash node y todos los demás elementos deben estar allí por dentro. Si colocamos una etiqueta dos raíces, pues vamos a obtener errores de XML que no está bien formado. A lo que se le llama el prolog, entonces es el encabezado para poder distinguir de que es un archivo XML, aunque no es necesario, es decir, los exploradores pueden saber que tú lo que estás es compartiendo un archivo XML, de todas maneras es una buena práctica que le coloquemos ese prolog o ese encabezado al XML para que quede bien formado. Y el otro elemento es que todos los elementos XML deben tener una etiqueta de cierre. Si tenemos una etiqueta que abre, pues tendremos una etiqueta necesariamente que cierra. Ahora podremos tener etiquetas vacías, que son etiquetas que abren y cierran en la misma etiqueta como la que nosotros tenemos acá. También debemos tener en cuenta que las etiquetas son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si definimos etiquetas en minúscula, pues la misma etiqueta debería estar en minúscula cada vez que se haga referencia a ella. Y los elementos deben estar debidamente anidados. Eso también ya lo habíamos hablado del anidamiento, que no nos quede una etiqueta por fuera de un anidamiento correcto. Y los atributos, los valores de los atributos deben estar entre doble comilla, como se presenta acá. Entonces, eso también se verifica para que el XML esté bien formado. Las referencias a entidad, entonces siempre se hacen el, el carácter, con el carácter del paréntesis, ¿sí? Entonces con eso nosotros podemos, con ese carácter nosotros es que no, es que definimos cuáles son las entidades, pero si por alguna razón nosotros tuviéramos que utilizar esos caracteres especiales, que se utilizan también en el mismo estándar de XML, pues hay que buscar alguna manera de que él reconozca de que este carácter es diferente y por eso hay una tablita o hay una forma de referenciarse a eso. Entonces, si nosotros queremos colocar un menor, pero un menor como dato, entonces utilizaríamos este carácter de escape, o un mayor como dato, utilizaríamos este carácter de escape, y así sucesivamente, para que no vaya a haber
problemas o confusiones al momento de procesar el XML. Lo otro es que los comentarios se pueden colocar de esta manera para una línea o para varias líneas, ¿sí? Y siempre que nosotros coloquemos estos comentarios van a ser para darnos información, pero no van a ser parte estructural de los datos que guarda el XML. Es más que todo para la información que nosotros sabemos que hay allí. Eh, Espacios en blancos que son preservados en el XML no trunca los múltiples espacios en blanco, o sea que los espacios en blanco se mantienen, a diferencia del HTML, ¿sí? Entonces aquí se mantienen, si colocamos los espacios en blanco se van a mantener. Y finalmente, si queremos dar un salto de carro, un salto de línea, pues debemos entender de que podemos utilizar una configuración específica para dar ese salto de línea. Cuando un XML cumple con todo eso, decimos que el XML es bien formado. Entonces, en ese punto podemos establecer que está bien formado el XML. Bueno, ya hemos visto esto es un pequeño repaso para que pues volvamos a tener en cuenta cómo se maneja esto, ¿sí? Ya hemos visto cuáles son los elementos, la representación de un elemento, la información que nosotros podemos colocar allí en un elemento, ¿sí? Y a esos elementos le podemos colocar subelementos. Podemos tener elementos vacíos, podemos representarlo así o podemos representarlo de esta manera. Habíamos hablado también de las reglas de nombramiento, aunque el XML permite mayúsculas, minúsculas, ¿sí? Entonces, hay unas buenas prácticas, pero hay que tener en cuenta eso. Sabemos que los nombres son sensibles a mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Que los nombres de los elementos deben comenzar por una letra o un underscore, que los nombres no pueden comenzar con letras que son palabras reservadas como XML, no pueden, que los nombres podrían contener letras, dígitos, underscores, bueno, todo lo que nosotros utilicemos, eh, y no pueden contener espacios para, para entenderlo y para saber cuáles son los caracteres permitidos. Ahora, hay unas prácticas interesantes que sería bueno tenerlas en cuenta, aunque no es una regla de oro, ¿sí? Es obviamente utilizar nombres descriptivos, persona, entonces ya nos da la idea de que lo que está manejando allí sería una persona. Primer nombre nos da una idea de lo que es el primer nombre, ¿sí? Perdón, el nombre, cuál sería el apellido, ¿sí? Colocar en lo posible nombres cortos y simples, ¿sí? Como esto, no el título del libro, sino tratar de que sean cortos, tratar de evitar las rayitas menos, ¿sí? Como este, es preferible utilizar este, eh, porque algún software podría pensar que usted quiere lo que quiere es hacer sustracción, evitar los puntos, ¿sí? Como este, ¿sí? Evitar los dos puntos y tener en cuenta eh, que en el inglés no hay ciertos caracteres. Entonces, nosotros en español tendemos a colocar tildes, entonces es mejor evitar esas tildes para evitar algún tipo de problema en el procesamiento. Eso nos va a permitir manejar mejor el XML. Algunos estilos de nombramiento específico los tenemos aquí. Eh, Podemos utilizar esto en minúsculas, incluso podríamos colocarlo también en mayúsculas, podríamos colocarlo con un underscore, o podríamos utilizar el Pascal o el Camel, podríamos utilizar. Entonces, eh, podemos utilizar cualquiera de los estilos. Sin embargo, siempre que escojamos uno, seamos consistentes con seguir utilizando siempre ese mismo estilo. Los elementos son extensibles, yo después puedo colocar más subelementos y añadir más subelementos. Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta esa información allí. Lo otro son los atributos. Los atributos van dentro de un elemento. Normalmente el valor del atributo se coloca entre comillas dobles, ¿sí?
los atributos ya tienen las comillas, ya tienen las comillas dobles, o bueno, aquí también dice que nosotros podríamos colocarlo en comillas sencillas, ¿sí? Eh, entonces, por allí ya estamos dándonos cuenta que si nosotros necesitamos que salgan las comillas dobles como dato, pues tenemos que utilizar estos caracteres de escape que nos permita utilizar esas comillas y que parezcan como datos y no que se reconozcan como parte del estándar. Aquí hay unos ejemplos de que nosotros, recuerdan la discusión que tuvimos de utilizar los atributos o la información que va en un atributo como atributo o utilizarla como un elemento, ¿sí? Entonces, aquí digamos que no hay una norma, se puede utilizar uno u otro. En su momento, pues dijimos que siempre, de todas maneras hay unas limitaciones en uno y otro, sobre todo si nosotros lo utilizamos como atributos, los atributos no los podemos extender y los atributos únicamente tienen es texto, ¿sí? Y es un texto que normalmente es limitado porque si no, pues se desordenaría mucho la información. Si va a ser bastante texto o si en algún momento se va a implementar más elementos, pues lo mejor es modelarlo como elemento y no como atributo. Y que los atributos, pues en lo posible se utilizan más que todo por identificadores, ¿sí? Eh, Aquí en quien hizo este tutorial, pues habla de que nosotros podemos representar una fecha así, pero que él prefiere representar una fecha como elemento porque después lo que hace es que puede colocarlo como subelementos y eso es más fácil de navegar que tener que sacar el texto y luego hacer una búsqueda sobre el texto específicamente. Eh, ¿Cuándo evitamos que utilizar atributos XML? Pues hay que tener en cuenta que los atributos no pueden contener múltiples valores, los elementos sí, que los atributos no pueden generar una estructura de árbol, los elementos sí lo pueden hacer, y que los atributos son difícilmente expansibles para futuros cambios, los elementos sí. Entonces es lo mismo que estábamos hablando de que evitáramos ese tipo de cosas. Por ejemplo, esto es una mala práctica. ¿Sí? Nosotros también podemos tener atributos, utilizar atributos para metadatos. Entonces, algunas veces, por ejemplo, estos IDs que son asignados a los elementos, ¿sí? Esos IDs pueden ser utilizados para identificar los elementos de la misma manera que nosotros se utiliza un ID en el HTML, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizarlo para identificar esta nota y para identificar esta nota y después nosotros poder hacer algo con ese elemento. Por otro lado tenemos aquí los namespace, que es algo que no habíamos visto. Los namespace nos van a permitir como establecer un área o un conjunto de datos que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Eh, para poder dividir y poder establecer de dónde vienen o cuando tenemos dominios de conocimiento que pueden manejar los mismos eh, nombres de elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está mostrando una tabla que tiene una, una lista de manzanas y bananas, ¿sí? Y tenemos aquí una tabla también que puede presentar esta información, cuál sería el nombre, eh, el ancho y el largo. Y las tablas como tal, pues también tienen estos atributos. ¿Y cómo hacemos para evitar de que nos estamos refiriendo es a, a una etiqueta HTML y no de pronto a una información que nosotros queremos colocar allí? Entonces, eso se logra con los namespace. Entonces, se coloca aquí un namespace de H para identificar cuando se trata del HTML y de F para cuando estamos hablando de que nos queremos nosotros referir es a una etiqueta de formulario. Entonces, lo que uno hace es definir un namespace, ¿sí? De la misma manera como los hemos definido en los anteriores ejemplos. Y con ese namespace pues ya sabemos que esto se refiere a este espacio de nombres. Entonces esa es la manera
en que se manejaría eso. Ya hemos hablado de que las URI son los identificadores de recursos uniformes, que son los que nos va a permitir establecer eh, un recurso en Internet de manera única. Entonces, nosotros deberíamos, pues, cada vez que utilicemos esos namespace, utilizar el identificador correcto, el identificador o la URI correcta, y esa debería específicamente existir. Mm, Aquí está una forma de cómo se usan los namespace en el uso real. Aquí en el XML, el mismo XML define un namespace acá, ¿sí? Aquí estamos definiendo un XSL. Bueno, este XSL nos va a permitir después hacer una mejor presentación de la información. Eso lo vamos a ver en un ejemplo ya más adelante. Ok, entonces hasta aquí pues parte de eso ha sido un poco de resumen de cómo nosotros podemos trabajar con el XML. Esto ya tiene que ver con cómo visualizamos nosotros el XML, ¿sí? Y ya aquí con esto podemos nosotros empezar a hacer ciertos trabajos con el XML un poquitico más avanzados. Bueno, aquí hay una forma en que los exploradores traen un HTML, HTTP requests para poder establecer el XML y poder hacer un trabajo especial con el XML, ¿sí? Eh, y que permita después hacer un tratamiento especial del XML. También nosotros podríamos utilizar scripts del lado del servidor, ¿sí? O del lado del cliente que nos permita también trabajar XML. Entonces, aquí cuando estamos hablando de que tenemos un XML parser, entonces es donde la mayoría de los exploradores de X acceden y manipulan ese XML, ¿sí? Y utilizan el mismo modelo de documentos, el mismo modelo el DOM, Object Model, para poder hacer ese trabajo. Entonces nosotros podríamos, con ese parser, podríamos entonces empezar a trabajar y a generar algún trabajo sobre la información del XML. Eso es posible hacerse todo lo que se trabaja ya sobre web. Y el XML también tiene su modelo de objetos que puede ser reconocido y que puede ser trabajado a nivel de programación, ¿sí? Bueno, entonces, y aquí ya vamos a llegar a lo que es el XML path. Eso lo veremos en el siguiente video. Vamos a detener esto, salir.